Ya están conmigo Emilio Bizarratea. Doctor, ¿cómo estás? A la orden, como siempre. Qué gusto verte. Y está también Samuel González. Samuel, buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Oye, Samuel, empezamos contigo. ¿Qué nos dice y qué no nos dice el video que se hizo público ayer de Tomás Herón interrogando al Cepillo? Bueno, yo creo que el caso de extradición de Tomás Herón hacia México desde Canadá va a ser uno de los casos más complicados que el gobierno haya enfrentado. Y yo creo que el canciller Marcelo Ebrard y su gente son personas muy profesionales, pero ellos saben de la dificultad que implica extraditar una persona desde Canadá. Y particularmente en un tema tan delicado como este tema de extraditar persona que está siendo acusada de algunos delitos que algunos ven contradictorio, ¿verdad? Porque fíjate bien qué dice ese video, ¿verdad? Se le acusa a Tomás Herón de el tipo penal de desaparición forzada, ¿verdad? Tipo penal que no concuerda con el tipo penal canadiense, porque no existe ni siquiera en Canadá la desaparición forzada. Y por otro lado, ¿verdad? Se dice que está torturando. La gran pregunta es, ¿está torturando para qué? Pues para encontrar a las personas, supuestamente, ¿verdad? Ya. Y ¿cómo vas a justificar estas dos acusaciones que parecen contradictorias? Y luego tienes un grave problema en la tipificación que nosotros advertimos desde que se construyó la ley en México de tortura, ¿verdad? Porque la ley canadiense exige que sean dolores y sufrimientos severos, ¿verdad? Yo te hago una pregunta. ¿Tú viste en ese video infligir dolores y sufrimientos severos? No parece, ¿verdad? Parece que está presionando. Lo amenaza, ¿no? Sí, la pregunta es si eso también se hace por las policías de Canadá, en el mismo tema, ¿verdad? O de los Estados Unidos, ¿verdad? Ve, y por ejemplo, podría haber sido acusado de tortura el policía que presionó a Floyd, ¿verdad? A George Floyd, y no está siendo acusado, que está siendo acusado de homicidio, ¿verdad? Entonces, hay un grave problema en la tipificación de los tipos penales y con una tradición desde Canadá de que no otorga las extradiciones a México por razones de falta de Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, no va a ser fácil. Creo que es más sencilla la visita que hizo el presidente López Obrador a Trump, que tuvo un gran éxito el canciller Marcelo Ebrard, que esto, ¿eh? Que por cierto, ayer hablaron Trudeau y Trump, pero ese es otro tema. Oye, la agenda de extradición está todo lo que da, ¿no? España, por supuesto Miami y también Canadá. Muchos temas. Fíjate que algo que hemos aprendido contigo, mi querido doctor, aquí lo platicábamos con el doctor Samuel, es el peso que la cuestión mediática tiene en el ejercicio de la política y en la construcción de nuestras narrativas. Aquí el tema de Ayotzinapa, Iguala, y la nueva versión que se está tratando de impulsar es muy delicado. Hay que ser muy cuidadosos porque se puede prestar a una situación de manipular de manera directa a las víctimas de las víctimas, es decir, a sus familiares. Estas dobles narrativas que estamos escuchando y siguiendo con mucho cuidado deben de permitirnos observar lo que está pasando. Las evidencias que están mostrando parecieran llevar a confirmar la verdad histórica. Y esto es delicado porque los elementos que nos están dando, lo digo con mucho respeto, no solo por mis paisanos, sino por la forma del tratamiento del tema, tiene que ser más prudente, más preciso de lo que estamos viendo. Lo dice bien Samuel, contradicciones en la visión de una evidencia que están mostrando, como si a partir de eso ya se juzgara y se culpara. Cuidado, tenemos todo un proceso. Esto es un Estado de Derecho, ¿eh? No, lo que pasa es que, bueno, es un Estado de Derecho en el que hace mucha política, ¿no? Claro. Ahí está el pleito, efectivamente, entre la UIF y el fiscal, que el fiscal, pues, también hace Oye, su que parte yo de salí a política. reducir ahí, imagínate, sin deberla ni temerla. Pero usted la debe y la teme, ¿no? Usted es un ingrediente fundamental en esta discusión. No, pero digo, hay mucha política. A mí lo que me sigue sorprendiendo es, yo no le quito un ápice a la gravedad del asunto Ayotzinapa. Pero tengo la impresión de que a veces tenemos una discusión muy amplia sobre un tema y perdemos el bosque completo. Samuel, 73,000 personas desaparecidas.
Son muchos desaparecidos en un país. Y reitero, que hayan desaparecido 43 es gravísimo. Pero de 43 a 73,000 seguimos teniendo un déficit brutal en un estado que pues solamente no logra poner en marcha un semáforo epidemiológico con periodicidad. O sea, que se te pierdan 73,000 en el bolsillo. Ayer lo reconoció la Secretaría de Gobernación. Es tremendo. Samuel. Sin duda alguna, es un asunto muy, muy grave. Ciertamente el caso de los 43, donde las víctimas directas e indirectas merecen todo nuestro respeto, pues es un caso emblemático, pero parar ahí el tema cuando pues la delincuencia organizada fundamentalmente, ¿verdad? Porque eso hay que decirlo, no fue el Estado, no es el Estado directamente el que está haciendo esas cosas, ¿verdad? Son actores de la delincuencia organizada que están utilizando este tremendo Estado, ¿verdad?, como un tema del procedimiento. Yo te lo he dicho muchas veces. ¿Qué se requiere, Leonardo, para agarrar por parte de los que cometieron ese acto atroz contra los migrantes allá en San Fernando, Tamaulipas? ¿Qué se requiere para dar una orden de matar a 70 y tantos migrantes que están inermes en una situación ahí? Pero sumo y sigo, 43, 72, todas son horrendas, pero hasta llegar a 73,000, entonces es una epidemia esta cosa. Bueno, es que es un método de trabajo de la delincuencia organizada. Son 2 veces los muertos de COVID en todo el país. Es un método de trabajo de la delincuencia organizada, ¿verdad?, para sentar las bases sobre el territorio, ¿verdad? Y ahí viene el tema que es muy importante, ¿verdad? La visita del presidente en estos días a los estados Guanajuato, Colima y Jalisco, ¿verdad? Guanajuato y Colima, ¿verdad? Los dos de los estados con más homicidios en el país, ¿verdad? Que se han incrementado en los últimos años y donde los gobernadores tienen responsabilidad directa porque ya pudieron haber parado la violencia y sin embargo no lo hacen porque no quieren actuar. Y el gobernador de Colima ayer, en una declaración, dice que el gobierno federal no ha cumplido. Perdóname, el que no ha cumplido es el gobernador de Colima. Y yo se lo dije desde hace 4 años en una conferencia donde le expliqué qué tenía que hacer para poder dar resultados. Y si no ha dado resultados es su responsabilidad, no la del gobierno federal. Él está ahí, él es el responsable, la Constitución lo señala, la seguridad depende fundamentalmente de los municipios y los estados. Será el agarrón el día de hoy, ¿no? Pues que va a Guanajuato efectivamente el presidente, donde ha habido pues desencuentros importantes. Públicamente pidió la destitución, aunque no es resorte del gobernador, del fiscal. Pero en fin, ¿tú cómo ves las cosas? El viaje, al que por cierto no va a ir el secretario de Seguridad. Yo supongo que todo el mundo tiene derecho a unas vacaciones, Emilio. Desde luego, pero en el servicio público, lo digo con mucho respeto y cierto conocimiento de causa, eso no existe, ¿eh? Son 24 por 7 por 365. Lo digo con respeto, cuando menos. Y más con un presidente tan pujante y activo como el que en estos momentos existe en nuestro país. Hay algo que quiero poner en el señalamiento. ¿Qué es lo que estamos observando en los actores políticos? Que no se confronta a quién es más fuerte que tú porque tienes el miedo de la derrota. Y ahí va para quien lo quiera poner en su saco. Y también que abusan de los débiles. Y eso es ignominioso hasta donde se reconoce. El tema de los 43 hay que ser cuidadosos porque en términos estrictos no están vislumbrando los conflictos que se dieron cuando empezaron las liberaciones de este caso. La gente regresó a sus lugares de origen y entonces se generaron confrontaciones abiertas en Iguala, en la zona literalmente vinculada, en Chilpancingo mismo, a raíz de esto. Es decir, en lugar de resolver, pareciera ser que estamos pugnando por revolver el río revuelto. Todo el mundo quiere que se esclarezca, que se recupere la seguridad perdida, desde luego, pero por ahí no va. El resultado que estamos obteniendo es más conflicto, más violencia, menos formas de convivencia, y eso no lo debe hacer un gobierno que está buscando ese tipo de posición. Pues tomamos nota. 30 segundos, mi querido Samuel. Simplemente decir que el viaje del presidente hacia los Estados Unidos fue muy bien manejado por el canciller, ¿verdad? Y que hizo un gran trabajo allá en Estados Unidos. Ve la entrevista que ayer le hacen a Bolton en CNN, donde explica la relación tan estrecha
entre el presidente Trump prometo que la voy a y López Obrador, el presidente López Obrador, ¿verdad? Y eso te Porque apunta... en el libro no lo menciona Bolton, ¿verdad? Pero ayer en la entrevista lo dice y en la cercanía que tienen, que es un tema muy importante. Está súper informado, es que no se le va una. Te prometo que la voy a ver. Hay que verla, ¿verdad? Y sobre todo por una cosa, ¿verdad? Las elecciones de México y los candidatos de México a la próxima presidencia, ¿verdad? También se definen el día 3 de noviembre, ¿verdad? También. Y creo que hasta Oye. que te van a promover como embajador de México en Francia, parece ser, por lo que acabamos de ver. Sí. Ya estabas ahí listo. Hay un estupendo embajador de México en Francia. Hay otras vacantes. serías mejor. Pero en Francia hay un estupendo Tú embajador. serías mejor, mi estimado Leonardo. 30 segundos. Yo Emilio. solamente en homenaje al día de hoy y a la revolución de las revoluciones que estudiamos y analizamos todos en algún momento de nuestra vida, yo recuerdo a Alain Rouquier, mi maestro, allá y embajador después de Francia en México. La embajadora nos ha hecho realmente estas remembranzas que nos dan gusto, porque es recuperar la historia y proyectarla. Que se dirige el centro de América Latina. El centro de América. Por cierto, él recibió cuando fue a París al presidente López Obrador. Pero en fin, ya no nos da tiempo de Pero platicar de todo felicidades eso. a Francia por su día. Sí, Claro. hoy es 14 de julio, Día Nacional de Francia. Gracias, Samuel. Gracias, Emilio.